Te voy a decir que además de todo esto que fuimos desplegando, tenemos la presencia de nuestro primer invitado nocturno, que lo hicimos venir así como para arrancar de una forma abrupta, con el señor Pedro Rosenblatt, que vino por es debutante en esta tierra onírica. Debutante, muchísimas gracias por la invitación y buenas noches para ustedes y para quienes nos estén escuchando. ¿En qué todavía no debutó? En la primera de Boca, es lo primero que se me ocurre, es el primer sueño trunco. En la selección, por supuesto, tampoco. En la selección podría jugar tranquilamente, no sé cómo juega, pero más o menos en la defensa es mejor que lo que tenemos. Tendría que ponerme a tono físicamente, pero si me ordeno y con un buen equipo puedo pasar desapercibido jugando de 4. Y no debuté nunca en la ficción, salvo algo similar, parecido que hago en el teatro. No debuté en un montón de cosas, pero principalmente ¿Qué es lo que hace en el teatro? ¿Cómo definiría lo que hace con Rechimusi en el teatro? Bueno, principalmente es una catarsis, una experiencia política colectiva, digamos, que va rondando por todo el país. Afortunadamente este año tenemos la suerte de irnos de gira y a todos lados donde vamos nos reciben muy bien. Es un show de humor político, no es stand-up. Mi compañero Martín Rechimusi, que estuvo invitado en este programa, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Interpreta dos personajes. Uno es el afamado Randall López, el periodista que pregunta cosas muy bizarras en la vía pública, y la otra es la ministra Patricia, una símil Patricia Bullrich, un poco más desbordada o quizás mostrando esa faceta de más Patricia. real, más verdadera parece ser. Sí, puede ser, no está claro cuál es la verdadera, y es principalmente eso, un espacio que en el 2016, cuando era difícil sostener este discurso tan férreamente opositor, logró contener en una dimensión pequeña a un montón de compañeros que tenían ganas de putear a Macri y no tenían dónde hacerlo. Y eso es el show principalmente. Y cuando decís humor político, yo que te escucho, por ahí escucho como una redundancia, porque yo creo que todo humor, como decía Lidia Solari, es político, porque incluso el humor ese de café fashion del chiste pedorro que intenta entretener en una época de crisis, también es político, porque ahí está la política ahí atravesándolo. Sí, cuando digo humor político me refiero a que solamente hablamos de eso, digamos, hablamos de política. Tengo más reflexiones sobre la política que sobre el humor, porque yo provengo de ahí, soy un militante político, no me formé en la escuela de la comedia, y sí, a veces por ahí decir humor político suena un poco pretencioso, ¿no? Y es humor, ¿no? Al fin y al cabo, humor político, venga, Pedro. No, es humor político, por supuesto, pero sí, es las dos cosas, ¿no? O sea, usted no arengue. No, pero yo las cosas en el lugar que pienso que tienen que ir, es humor político. ¿Cómo piensa usted la categoría humor político, Agustín? Bueno, creo que todo humor es político en tanto que es ideológico y que es una construcción de la realidad y que además contiene un deseo oculto muchas veces o sirve para desarrollar una idea patriarcal, como el Rolo Villar en Radio Mitre, que está todo el día. O cuando se da vuelta una mina que le miran el culo, ese humor, digamos, más de rompeportones. Sí, que no es humor, que es simplemente decir algo para sostenerlo y desarrollarlo en el tiempo. Algo terrible lo haces pasar por humor, entonces la careteas de esa manera y parece que es normal, que está bien, que incluso es cool o que es divertido hacerlo. Sí. Imitar al gay. Sí, a lo Llanola. Sí. Todo humor es político y el humor en el sentido opuesto directamente, el humor de Pedro Rosenblatt, que tiene un sentido crítico, que tiene un sentido abierto y a veces por la realidad en la que vivimos tiene un sentido lineal, simplemente dice lo que pasa y también por resistencia es divertido. ¿Usted milita con el humor? ¿Se siente que milita con el humor? Sí, a ver, me parece que los que nos consideramos militantes somos militantes todo el día, ¿no? Permanentemente. Yo te diría que trabajo con el humor y ahí señalaría una diferencia cuando hablando del espectáculo en particular, ¿no? Porque, bueno, yo cobro una entrada y vivo de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es mi trabajo más que mi militancia. La militancia está en el momento en que me siento a escribir el guión sobre lo que voy a decir. Ahí es donde está presente el militante. En las reuniones que tenemos todos los lunes con
mis dos compañeros, además de Martín, un compañero y una compañera, con los cuales discutimos la línea política de lo que queremos decir. Somos bastante responsables en cuanto a eso, ¿no? Obviamente a veces la pifiamos, a veces creemos que la línea tiene que ir por un lado y terminamos... ¿Se puede contar algún pifie? Porque me parece interesante en cuanto a que uno va pensando lo que hace, ¿no? Sí, Pensándolo. obviamente. Los pifies tienen que ver principalmente con la lectura y el análisis político, porque nosotros, por supuesto, siempre trabajamos con coyuntura pasada, digamos. Una vez que las cosas suceden, nosotros intervenimos sobre eso y no tenemos tanta capacidad de anticipación. Entonces, por ejemplo, la primera vez que nosotros hicimos un show con Martín fue justamente en diciembre del 2016. Y diciembre es un mes que yo te digo diciembre, política, y pensás en bardo, pensás en quilombo, pensás en helicóptero, y la figura del helicóptero o de ese caos estaba muy presente en ese primer show que nosotros hicimos, y fue una lectura política equivocada, porque la verdad que era simplemente una idea que vivía en el lugar más oscuro y podrido de nuestra imaginación, pero que no estaba sucediendo. Ni siquiera creo que esté sucediendo hoy, que el gobierno está 10.000 veces más complicado. Era una expresión de deseo. Un poco sí, y un poco, bueno, también eso, ¿no? No dejaba de ser un diciembre en la República Argentina que siempre políticamente te lleva a eso, ¿no? Desde el 2001 por lo menos, que uno dice diciembre y piensa en caos, piensa en quilombo, y de hecho ahora ya cuando uno dice, ¿y cómo la ves?, que diciembre nos espera. Y el año pasado también sucedió que esperábamos siempre en diciembre llegamos un poco paranoicos. En el último año de Cristina se postergó un poco ese caos y llegó en enero cuando apareció Nisman con la cabeza volada en el baño, ¿no? Pudo haber sido en diciembre tranquilamente, pero fue el 18 de enero. Que yo sigo sosteniendo que se mató sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de experiencia del tema. No salten ahora con... sí, hablo desde el lugar mío, que es del lugar que nada... Pero me parece, digo, no me sería... poco creíble que el tipo se haya matado por la presión que tenía de sostener una denuncia inverosímil. Pero sí, bueno. Yo depende del día, creo las dos cosas. Hay días que pienso que se mató y hay días que pienso que lo mataron y que por supuesto si pero lo no mataron, fue Cristina, digamos. Y mirá, a Cristina no le convino para nada. Salvo que, o sea, yo podría pensar que fue Cristina si la denuncia que tenía Nisman entre sus manos la hubiera comprometido realmente. Pero después todos los juristas y todas las personas que investigaron y que llevaron adelante el proceso de revisión sobre la denuncia que tenía Nisman, que además tenía una denuncia que decía completamente lo contrario a la que iba a presentar en el Congreso, demostraron que era muy, muy floja de papeles. Incluso hasta se sospechaba que difícilmente un fiscal general de la Nación, como era el doctor Alberto Nisman, pudiera escribir algo tan berreta que parecía de un estudiante de Derecho. De todas formas, es como vos decís, es una presunción, una idea que... ¿Y qué tema, no? La figura de Nisman, que ahora parece ser un santo de la Argentina, un modelo a seguir. Y digo, a ver, está perfecto la joda, la noche, pero la doble moral que hay en el discurso. Por un lado es un santo, un fiscal intachable, y por otro lado el tipo sale en una foto en un boliche con 5 minas, con consoladores, y esa imagen no cae. Sí, a mí me parece que lo más grave de Nisman, más allá de la doble vara que despierta en algunos de sus seguidores, por decirlo de una manera, no tiene que ver tanto con su vida privada, que realmente no es lo que más me interesa, si bien por supuesto si nos ponemos republicanos y caceroleros e hinchabolas, pasaba mucho tiempo de viaje, de joda, por supuesto, pero con que guita, se vaya el viernes, con guita. sí, que se vaya hacia que aparezca como modelo no es lo que más me indigna. Ahí se va Nisman, volvé. Estuvo 10 años investigando el caso AMIA y no avanzó ni medio paso, digamos. Eso es lo más grave y se lo defiende como un fiscal intachable, lo cual no quita que sea genuino y legítimo el reclamo de muchos argentinos que quieren saber qué pasó con su muerte, y me parece que eso no distingue. A mí me gustaría saber qué pasó con eso, más teniendo la convicción de que no fuimos nosotros, digamos, que no fue el gobierno de Cristina quien ideó esa muerte, ¿no? Ni esa operación. Recuerdo una de las primeras sentencias mediáticas fue: y nunca lo vamos a saber. Y nunca lo vamos a saber. Yo sí, tengo un poco esa idea. Creo que nunca lo vamos a saber. Y ya a esta altura, ¿viste? O sea, también el otro día lo escuchaba, creo que era en un video de YouTube, a Darío Stranzschreiber. Qué difícil que es pronunciar, Darío. Cambiate sí. el apellido. Bueno, el hermano se puso Z. Z, ponete Z, dale. Darío Z. Hablando sobre la verdad y cómo en algún momento el concepto de Dios representaba algo para la humanidad y en un momento representó algo distinto, no es que dejó de... Y con la verdad está pasando un poco eso, ¿no? La verdad tenía un valor que ya está tan devaluado que vamos a tener que repensar otra manera de llamar a las cosas, porque la verdad y la mentira tienen límites muy difusos. No, incluso la verdad, claro, no es verdad. No es verdad, no es verdad. Incluso la verdad
como digamos, singular, también está cuestionado. ¿Cuál es la verdad? No, por eso, de por la eso. cosa, ¿no? No, la verdad es que Nisman murió, eso es verdad. Sí, eso es Ese es verdad. el hecho, y como los cañones son hegemónicos, bueno, se inclinó la balanza para tal lado y nos quedan Sí. más imágenes de la vida privada de Nisman que análisis de lo que iba a presentar. Y también, como decía Pedro, hubo muchas denuncias de Nisman hacia IEXA, directamente involucraba a Macri, por otra parte, digo, pero finalmente fue perjudicial para quien no tenía los medios hegemónicos de su lado. Ujú. ¿Laburaste alguna vez de cadete realmente o fue un personaje desde el inicio? No, nunca laburé de cadete, no sé andar en moto y de hecho la primera vez que me junté con Navarro, el personaje no tenía nombre y él me dijo, motoquero, y yo motoquero lo primero que pensé fue en Papo, ¿no? La figura del motoquero y dije, no me da el physique du rol realmente para ser de motoquero así de guapo de campera de cuero. Y después dijo, no, pero motoquero de cadete, de delivery, de que lleva y trae. Y eso me parecía que tenía un abanico mucho más grande de posibilidades para jugar con el chiste y quedó el cadete y supongo que es un apodo que me quedará por muchísimo tiempo. Y haciendo del cadete, te encontraste un día con Cristina también. Sí. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Qué significaba para vos la figura de Cristina Fernández de Kirchner? No, Cristina es la referencia política más importante que hay en mi vida, digamos. Néstor y Cristina, que yo para mí son lo mismo, como diría Del Caño, y siempre que tengo que resaltar, viste que es una pregunta que se suele hacer y ¿con quién te quedas entre Néstor y Cristina? Y ahí hay una cosa, la respuesta fácil es Néstor, ¿no? Porque Néstor se murió 4 años... No. ¿Cómo garpa la muerte, eh? Sí, claro. 5 años antes de que terminara el periodo kirchnerista en el gobierno y decir Néstor excluye a Cristina, ¿no? Entonces Roberto Labaña, Felipe Solá, Alberto Fernández, Facundo Moyano, no sé, y así puedo decir 1000 dirigentes. Dice, no, con Néstor estábamos bien, pero Cristina la chocó. Y yo reivindico a Cristina porque creo que lo incluye y porque le tocó bailar con la más fea. Cristina es eso, es una referencia política, me parece que la más importante de la Argentina. Es quien a mí me conduce políticamente y siempre que ella sea candidata, yo voy a militar su candidatura y cuando no lo sea, voy a militar a quien entiendo que ella acompaña, digamos. Es una figura problemática, por supuesto, de la política argentina, no solo para... ¿Crees que se va a presentar como candidata o que va a Lo mandar mismo a- que Nisman un día piensa una cosa y otro día piensa la otra. ¿Hoy qué pensás? Hoy pienso que sí. 7, ¿qué fecha es? 27 de julio. Hoy es 26, me estaba mirando hace un rato. Está mal Sí. ahí lo mandamos a cambiar. El futuro llegó. Sí. Hoy pienso que sí. Hoy pienso que Cristina va a ser candidata, no solo por virtudes propias, sino porque quienes deberían disputarle ese electorado o esa candidatura o esa representación construyen mal. Me parece que laburan mal y se esfuerzan más o se esforzaron más, hicieron más esfuerzos en criticar a Cristina que en criticar a Macri, y me parece que lo que hay que representar es la oposición al macrismo, no ese sector que un día sí y un día no. Y si Cristina mide también es porque todos sabemos que ella es opositora a este gobierno. No podemos decir lo mismo de toda la dirigencia política y el ciudadano de a pie no vive como el dirigente político y no especula tanto y no se preocupa por la gobernabilidad. Nosotros sabemos del día uno que con este gobierno no queremos ir ni a la esquina. No, y somos opositores a este gobierno, no somos críticos que, bueno, nos acompañen. No, yo soy crítico del kirchnerismo. No, Está perfecto, soy está opositor perfecto. de este gobierno. Claro, exactamente. Digo, Bueno, este uno... gobierno sé que es lo que no quiero. Exactamente. Lo que no quiero de cuajo, digamos. Exactamente. Y no hay nada que ellos puedan hacer para que vos los quieras, digamos. O lo único que podrían hacer sería cambiar diametralmente su programa de gobierno. Digamos, y puedo eso no va ser a pasar. crítico, para digamos, ahondar un poquito más en esto de lo crítico. Puedo ser crítico con el kirchnerismo porque la base me representa, me identifica. Lo demás, digo, lo que sucede con este gobierno, desde el primer momento supe que entrábamos en una tragedia. Por supuesto, y eso y esa sensación que como vos la tuvimos millones durante mucho tiempo, ahora está empezando a cambiar, o es una sensación mía quizás, fue difícil de sostener, digamos, no solo desde la dirigencia política, sino también en los medios. Y por Se eso robaron todo. Sí, por eso también el cadete fue un personaje que en su momento tuvo tanta repercusión, porque yo sostenía una línea que estaba presente, digamos, que
que existía en la sociedad, pero que no tenía su correlato mediático e incluso político, porque recordemos que los primeros 2 años de Macri sacó en el Congreso todas las leyes que quería, si bien teníamos nosotros mayoría. Puso 2 jueces a dedo. Sí, por eso. Algo que hubiese récord de DNUs. Claro, si hubiese sucedido con Cristina lo de los jueces, hubiese sido algo tremendo. ¿Tuviste problemas por hacer el cadete? Digo, quilombos, amenazas. No, la verdad que no. Queda lindo decirlo igual. No, tengo que reconocer que no. A ver. ¿En alguna marcha no te han maltratado de alguna manera? Sí. No, no más que a Guillermo Lobo en una marcha nuestra realmente. O sea, no me agredieron físicamente, y alguna agresión verbal. Yo también soy provocador y soy chicanero y soy calentón, y no me gusta victimizarme en ese sentido. Sí te puedo decir una cosa, que es que a mí me echaron de Radio Nacional en diciembre del 2015. Yo trabajé 9 meses en Radio del Plata, de los cuales cobré 3, y 6 meses estuve sin cobrar el sueldo. Estoy hablando de todos los medios donde podemos trabajar quienes tenemos este discurso. Y de C5N y Radio 10 trabajaba con Navarro, y a él lo echaron. A mí no me echaron realmente. Yo me fui porque decidí dar un paso al costado, porque no contaba más con la espalda de quien a mí me había hecho entrar al canal, y a quien me bancaba y quien me permitía también moverme políticamente y joder con figuras que por ahí en el canal estaban un poco protegidas. Ya que una vez que se fue Roberto, ya los chistes me los iba a escribir directamente el dueño del canal, el director del canal, ni siquiera el dueño. Nunca me tuve problemas más allá de esos, digamos, ¿no? Que es difícil, la verdad, sostener mediáticamente este discurso. Es muy difícil. ¿Y Futurock vendría a ser un poco un reducto para la gente que quedó afuera del mainstream con este nuevo gobierno? Un poco sí, y un poco también es Iba a decir un poco sí, un poco no, iba a quedar como la canción del Cueve de Cartoon, entraba perfecto. No, un poco sí, y también es un poco algo que quizás a nosotros nos cuesta identificar. A nosotros me refiero en términos generacionales, que es Futurock es una radio con la cual se identifica una generación que en los cuales nosotros le llevamos, no sé cuántos años tienen ustedes, pero más o menos rondamos los 30. Uh-huh. Y te estoy hablando de los pibes que tienen 18, 17, 16, que van al colegio, que tienen 20, para los cuales el kirchnerismo no es lo mismo que para nosotros. Lo vivieron de una manera muy distinta, digamos. Yo pienso en el 2008 y estos pibes tenían 10 años, digamos. Claro. 8. Y también es un canal donde todos esos pibes y pibas se sienten representados, se sienten identificados. Por supuesto, es una radio feminista que también se puso a la cabeza de ese reclamo en lo que tiene que ver con los nuevos medios de comunicación, y es una radio valiente, es un medio que yo banco mucho, y que sí, por supuesto, nos salvó de un montón de cosas, y es un lugar, bueno, acá se nota que pasa lo mismo, pero donde uno sabe que puede sentarse y tiene libertad absoluta para decir lo que se le canta el orto. Y eso, para quienes trabajamos en los medios, sabemos lo difícil que es. Sí, mientras no nos critican a nosotros, puede claro, pero digo, yo trabajé en radios AM y incluso en la tele, y ni en pedo podés decir lo que se te canta el culo. Y uno entiende el famoso llamadito, ¿no? Suena el teléfono. Sí, y tampoco me escandaliza, ¿no? Porque, bueno, uno entiende que hay vínculos comerciales, que los medios se sostienen de manera necesarias, y que tampoco puedo subirme ahí a la tele a putear a todo el mundo. Y en Futurock sí, puedo hacer lo que se me cante el culo. ¿Y Total Interferencia de qué trata? Y Total Interferencia trata principalmente de política, de música y de literatura. Esos son los 3 ejes centrales sobre los cuales... Le mandamos un saludo a la Borrelli. Exactamente. Bueno, me animé a decir literatura por la incorporación de Gabriela Borrelli, que es una compañera y una amiga de la cual aprendo muchísimo, y que es una voz importantísima para escuchar, sobre todo en este momento, en todo momento, pero sobre todo en este momento. Por eso me animo a decir literatura, porque es su bastión principal. De política, porque es de lo único que sé hablar yo realmente, más allá del fútbol. Y de música, porque aprovecho para pasar la música que a mí me gusta y hacer los homenajes que siempre quise, ¿no? Como poner 4 temas de Charly García en una hora, si quiero. Qué lindo. Ustedes, digamos, hay una historia de la música que es aburridamente recopilar una cronología de autores o de músicos, y está la música de la historia de cada uno. En la música de su historia está Charly García. Está Charly García y todo lo que eso implica, pero sí, principalmente Charly García es la referencia artística, cultural, musical más importante que tengo, y sí, yo soy muy fanático de él, no solo en términos musicales, me parece. ¿Y su frase de cabecera de Charly cuál es?
Porque todos tenemos una frase. Por ejemplo, a mí esto, un amor real es como vivir en el aeropuerto. Sí. Que me parece que es realmente el enamoramiento. No sé si el amor. El enamoramiento es esa situación de que vas a trabajar a las 7 de la mañana y te chupa todo un huevo, no dormiste. Es vivir viajando. No estás en ningún lado. No estás en ningún lado. Frase de Charly García de cabecera, tengo un montón. La primera que se me vino a la cabeza es qué placer esta pena, que si no me equivoco es de Influencia. Sí. Qué placer esta pena. Qué increíble. Pero no, de García todo, de necesito a alguien. Esa creo que es mi frase de cabecera de García. Necesito a alguien. El otro día escuché una nueva, una que dice algo así, no me acuerdo textual, pero dice: todos quieren una casa grande y un poquito de amor. Dice, fuck you, ¿quién te crees que sos? Pues también son diferentes épocas de García. Hay una época medio jede, como que... Sí, obvio, la época de Say No More. Sí, no, a mí me gusta mucho cómo conseguir chicas. Yo sé que estamos en un momento contrario de esta etapa de disco, Es un discazo. Pero la canción Suicida, todo el mundo en la ciudad es un suicida. Yo Total. lo siento todo el tiempo. Quisiera ver ese mar y veo esta pared. Ya fue Qué todo. maestro García. Sí. Y me gusta mucho también la que le dice a la Nata: vos sos un boludo. Yo pienso que vos sos un pelotudo, pero bien. Y la Nata le pregunta: ¿y qué es un bien pelotudo? No sé, sale por televisión. Y hace no muchos años dijo: yo ya dije que la Nata era un pelotudo en televisión. Sí. No. Interesantísimo. Pedro, un gustazo recibirte. Un día queremos realmente recibirte con un alimento, con un vinito, con unos quesos, pero cortame todo, DJ Campeonardo, porque si bien Pedro Rosenblatt, que actualmente está con Proyecto Birmania, con Rechimusi. Con Proyecto Bisman, justamente hablando tanto de Nisman. Hablando tanto de Nisman, lo reprimí. Con Proyecto Bisman, donde, bueno, están girando por diferentes lugares. Sí, este sábado estamos en Lanús, el 3 de agosto estamos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, uno de los teatros más lindos de la Argentina, y el 10 de agosto estamos en casa, acá en Capital, en el ND Ateneo, que es donde estamos siempre cuando tocamos acá. Ahí es cuando va a ir la reta, digamos, directamente a primera fila. Ahí viene la reta a primera fila. Pero le tengo que hacer al señor Pedro Rosenblatt una pregunta que es un termómetro para nosotros. Usted la conoce bien, Pisani. Sí, la sigo haciendo. La había dejado de hacer, pero bueno, decían que no volvía más y volvió la pregunta. Es una pregunta que detecta si usted es un ser onírico o no lo es, y no tenemos que dejar que nunca más pise este territorio. Qué terrible. Por favor, póngase en posición. La pregunta es la siguiente: si la vida de Pedro Rosenblatt, conocido por muchos y muchas como el Cadete, tuviera que estar representada por el pan y los ingredientes de un sándwich. Es decir, usted deja de ser un ser humano, porque mucha gente se confunde y dice: a mí me gusta el sándwich. No. ¿Qué sándwich es Pedro Rosenblatt? Jamón, queso y tomate. ¿Y el pan? El pan francés. Un poco de amor francés, decía el Indio Solari. Y el señor Pedro Rosenblatt es onírico. Ha sido un gusto. ¿Qué tendría que haber respondido para que me dijeran que no soy onírico? ¿Pasaba por el pan o por los ingredientes? Una vez Andy Chango contestó un plato vacío. Y no fue onírico porque no claro, como cuando te dicen vamos a comer comida típica vietnamita. Él tenía el plato vacío en la cabeza y no se lo pudimos sacar, pero igual lo volvimos a llamar después. Claro, no puede volver. No es tan grave. No son tan legalistas, digamos. Sí, no somos tan rígidos. Pedro, un placer que hayas venido hasta aquí. Muchísimas gracias. Y iremos a ver el Proyecto Bisman. Cuando quieran me avisan y vienen de una. A vos te digo que te quedes ahí, porque en un rato vamos a ver si lo podemos contactar al señor Pedro Saborido, o sea, otro Pedro, acá bien antirradio. Anticipamos el invitado y si se cae, no pasa nada. Mándale un saludo, ahí le voy a escribir, le voy a decir atender a los pibes de... Por favor, haciendo gestiones, Pedro Rosenblatt. Pero le vamos a decir al señor Pedro Rosenblatt: gracias, pero muchas gracias por existir. Muchas gracias.